Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en Polémica en el Business con uno de los economistas más importantes, a mi humilde criterio, de la República Argentina. Estamos hablando con el doctor Daniel Artana. Daniel, muchísimas gracias por tu participación en Polémica en el Business. Willy Nervi, que está volviendo de viaje en este momento, y quien te habla, Fernando Meiter, te agradecemos que estés unos minutos con nosotros. Básicamente lo que queremos preguntarte es ¿cuál es tu visión con respecto al número de inflación informado el jueves de esta semana? ¿Cómo lo ves vos y cuáles son tus perspectivas de aquí en adelante? Bueno, primero, buenas tardes. El número fue un poquito mejor de lo esperado, con la inflación general en 2,1 y la núcleo en 1,9. Todavía siguen siendo números obviamente muy altos, pero hay claramente una mejora respecto del promedio de 3,1% que dio el primer trimestre del año, ¿no? Con un pico de 3,4 en marzo. Es sensiblemente mejor. Lo que hay que mirar ahora es si esta tendencia a desinflar continúa. Yo creo que lo más probable es que sí. Así que bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de lo que resta del año, ¿no? Más allá de que puede haber algún mes donde esa tendencia se rompe, ¿no? Porque esto no es lineal, no es que todos los meses tiene que bajar, puede ser que algún mes rebote un poquito, pero lo importante es la tendencia, que venía muy mal hasta marzo y a partir de ahí empezó afortunadamente a ceder. Daniel, vos sos un tipo que sos muy ecuánime siempre y tratás de mantener el equilibrio en todas tus opiniones, en lo que decís, todo. ¿Cómo estás viendo en general el programa económico que está llevando adelante este gobierno y en particular la gestión que está haciendo el Banco Central comprando dólares por el otro, dándoselas al Tesoro y pagando deuda? ¿Cómo analizas eso? Bueno, yo creo que primero el programa económico todavía sigue atendiendo una situación heredada bastante compleja, ¿no? Recordemos que teníamos una economía con una inflación galopante, un déficit fiscal muy alto que además no tenía financiamiento genuino, por lo tanto le daban a la maquinita, y un banco central con reservas netas negativas, ¿no? Ahí, más allá de algunas críticas puntuales que por ahí a lo largo del tiempo otros colegas y yo le hemos hecho al programa económico, yo creo que el programa económico ha funcionado razonablemente bien. Digo esto porque y la reacción del nivel de actividad, que es uno de los puntos que está en discusión, ha sido relativamente buena cuando uno tiene en cuenta que en el año 24 tuviste un apretón fiscal fenomenal de como 5 puntos del PBI y en el año 25 por una combinación de incertidumbre electoral y después, si querés, algún error del gobierno en la política monetaria, tuviste una política monetaria extremadamente dura, medida a la dureza por el nivel exorbitante que tuvimos en las tasas de interés corregidas por inflación, que fueron a niveles que te generan problemas. A pesar de todo eso, la economía resistió bastante bien. Es cierto, hay asignaturas pendientes en materia de recuperación del empleo, hay más asignaturas pendientes en los salarios reales que primero recuperaron y después en los últimos meses perdieron un poquito de lo que habían recuperado. Pero para el desafío que le dio este gobierno a finales del año 23, me parece que en general la balanza tiene más cosas positivas que negativas. En particular en el tema de reservas, yo creo que hubiera sido mejor que el gobierno hubiera tratado de ir comprando reservas antes, pero bueno, también en el medio de una corrida cambiaria era difícil pedir al Banco Central que agregara más demanda cuando los particulares, una vez que abriste el cepo, empezaron a comprar como locos, digamos. Pasada la incertidumbre electoral, el gobierno decidió cambiar el esquema y aceptar que podía comprar, estaba bien comprar reservas. Eso fue un cambio. Recordemos que antes habían dicho que compraban solo en el piso de la banda. Ese cambio para mí es positivo y te ha ayudado, junto con otras cuestiones, a aterrizar un poco mejor el riesgo país y a que te mejorara la calificación crediticia. Es decir, era un punto débil que Argentina siguiera teniendo reservas netas negativas. Después, que el Tesoro no se endeude y que por lo tanto le pida dólares al Banco Central, o que no se endeude tanto, porque de hecho ha colocado algo de deuda en dólares, a ver, yo no lo puedo criticar. O sea, lo normal es que el Tesoro acceda al mercado de capitales
y está bueno que el Banco Central mejore su posición de reservas netas, que por qué lo hacen los otros bancos centrales en la región, es porque te ocurren incidentes, te ocurren problemas, hay lío, como pasó la crisis en Medio Oriente y otros. Pero si vos te pensás que te vas a endeudar caro y decidís no pagar esas tasas de interés que consideras altas, yo eso no lo veo criticable. Lo ideal sería que uno pudiera acceder a financiamiento barato y acumular reservas en el Banco Central, pero a la vida no te da siempre las mejores opciones. Así que a mí me parece que que ese no es un punto a criticar. Lo que uno podría criticar es que podían haber empezado antes. El gobierno te dice, nosotros compramos un montón, bueno, podrían haber comprado un poco más. Pero, en fin, este año yo creo que la situación ha cambiado para bien en este frente. ¿Y cómo estás viendo el impacto de este dólar, digamos, barato, para llamarlo de alguna manera, barato, en el tema de la balanza exportadora argentina? Porque hay muchas empresas que están expresando abiertamente su queja de que no están siendo competitivas frente al mundo porque con lo que perciben con un dólar a este precio, no les es rentable las operaciones. ¿Cómo estás analizando vos desde un punto de vista estrictamente económico este tema? Mira, yo te diría que si uno mira los datos, las exportaciones están volando. Y están volando no solo en el agro, por la super cosecha que tuvimos, afortunadamente, no solamente por la energía y la minería, que se han favorecido de aumentos de cantidades en el primer caso y de aumento de precios en los dos casos, sino que también han empezado a reaccionar las exportaciones industriales. Vos viste que en los datos del INDEC, dentro de las exportaciones industriales, están metidos el oro y las piedras preciosas. Yo creo que eso hay que sacarlo, pero aún si sacas eso, en el primer cuatrimestre del año están creciendo 20% interanual en dólares, ¿no? O sea que no es un mal dato. Si vos mirás, eso es el mejor número de exportaciones industriales de la historia, no, pero has tenido una recuperación bastante relevante. Y esto está bastante repartido entre un montón de sectores, no es que está... Ahora, uno puede tener exportaciones creciendo e igual tener un problema de tipo de cambio. Porque las exportaciones crecen, eso te asegura que no tienes un problema de tipo de cambio. Ahora, ¿cómo yo creo que uno puede explicar esto? Si vos vas y mirás el tipo de cambio real, el que miramos más los economistas, que es el multilateral, que calcula el Banco Central, estás con un peso fuerte, que es lo mismo que decir que parecería que el dólar está atrasado. Estás en los niveles del 2015 y 2017, que son periodos de... Ahora, cuando mirás salarios del sector privado formal en dólares y los corregís por la inflación americana, que es relevante, ojo, porque la inflación americana es baja, pero cuando la acumulás en varios años te aporta algo. Sí, Ahí señor. tenemos salarios que son relativamente bajos, $1.250 de promedio en el sector privado contra 1.900 y 2.200 en los dos periodos que te mencioné antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto cómo se explica? Bueno, porque los salarios reales están mucho peor y es parte de la discusión por ahí que tiene que ver con el consumo, pero quizás yo te explique por qué, a pesar de que tenés un peso relativamente fuerte, uno de los principales componentes de costo de la mayoría de las actividades productivas, bueno, es la mano de obra y eso no parece indicar que tengamos un problema cambiario muy significativo. Entonces, mi impresión es que si hay algo de atraso cambiario, es un número moderado. Como yo le digo a veces a mis amigos que tienen actividad industrial, si vos necesitas un tipo de cambio para que te cierren los números de 2000, la economía esta no te va a dar eso. Porque tuviste un boom exportador que te generó un cambio de régimen respecto de lo que era habitual, y porque si la economía se ordena, te va a bajar la fuga de capitales histórica que tiene la Argentina. Ahora, si el número que te cierra es 1550, 1600, estamos dentro de la discusión que es válida, digamos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que no hay un gran atraso cambiario, en mi juicio. Puede haber un pequeño atraso cambiario que para muchas actividades puede ser la diferencia entre exportar ganando plata o no, o competir con un importador ganando plata o no, porque en la última línea una diferencia de 10% en las ventas es un montón de plata, ¿no? Entonces, cuidado, porque yo entiendo eso, he visto mucho balance de empresas, y que uno diga, mira, el 10% no pasa nada, no, puede ser muy relevante para muchas actividades, pero no estamos hablando de un atraso cambiario galopante como hemos tenido en otros momentos de la historia argentina, si querés a fines de los 70, donde era muy obvio que eso iba a terminar muy mal, ¿no? Sí. Por último, Daniel, y agradeciéndote tu tiempo, ¿cuáles son tus perspectivas de la economía argentina
para el año que estamos en curso 2026, un año que gracias a Dios no tenemos elecciones, y qué puede llegar a pasar, según tu punto de vista, hoy, en el año 2027, en donde ya es un año en donde los gobiernos generalmente hacen poco porque tienen las elecciones ahí en la puerta de su casa. Bueno, mira, yo creo que este año la economía va a crecer entre 2,5 y 3. ¿Por qué no más? Porque tuve un primer trimestre malo, que te mete ruido. En términos de inflación va a terminar parecida al año pasado, es decir, volviendo a un número, como dije antes, que va a ir declinando paulatinamente, pero no a niveles de 0 y algo, y por lo tanto creemos que la inflación este año va a estar ahí en el entorno de 30%, el año pasado fue 31, bueno, puede ser 31, 30, 29, ahí, digamos por ahí. El año que viene la economía debería continuar con un crecimiento similar o incluso un poco mejor y la inflación seguir reduciéndote, pero la gran pregunta, y eso no lo sabemos todavía, es qué nos va a deparar el escenario electoral, porque una economía que yo creo que tiene elementos como para seguir recuperándose, si tenés una corrida por incertidumbre política, bueno, eso te genera problemas como vimos a partir del segundo semestre del año pasado, ¿no? Esto es una elección presidencial, con lo cual lo que está acá en juego es mucho más importante, ¿no? Entonces, va a haber que empezar a mirar encuestas, me parece que eso va a empezar a tener algún impacto para bien o para mal en la economía en el segundo semestre, porque bueno, todos sabemos que las encuestas miden con algún grado de imprecisión, se van volviendo, si querés, menos imprecisas a medida que te acercás a la fecha de la elección, entonces me parece que la gente va a empezar a mirar esto a partir de mediados del año que viene, por ahí antes, no lo sé. Pero bueno, el hecho es que la economía está haciendo un cambio estructural, ese cambio estructural te asegura una economía que puede sostener el crecimiento, cosa que no ha sido común en la economía argentina de los últimos años. No. Yo creo que eso es muy importante, creo que la inflación va a seguir bajando y tendremos que ver si los argentinos tenemos la paciencia como para sostener este cambio estructural que para muchos tiene costos, evidentemente. Eso está fuera de discusión, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por tus comentarios. No, a vos por llamarme y gracias y buenas tardes. Bueno, gracias. Daniel Artana aquí en Polémica en el Business.